Cuando hace unos días Antonio Monge, el servicio, me llamó para pedirme que estuviera hoy presentando la primera ponencia, relaciones amorosas y sexualidad en las redes sociales, tuve claro que había que decir que sí. Cuando un equipo es capaz de conformar un programa como el que nos ofrece esta jornada y nos pide un pequeño granito de arena de colaboración, hay que estar incondicionado. Y enseguida me enviaron las notas bibliográficas, la trayectoria profesional de las dos ponentes, Mercedes, que los que la conocéis sabréis que es Chis, para todos los que seguís su trabajo, y Amada Traba, que son las dos ponentes con las que comenzamos esta jornada. Y empecé a bucear, los docentes somos curiosos, empecé a bucear en su trabajo, a leer sus artículos, y todo eso lo tenéis a vuestra disposición en la red. Desde las notas bibliográficas que me enviaron hasta sus trabajos, en la web de la jornada los tenéis. Y por tanto enseguida tuve claro dos cosas. Una, dejé de desearle algo malo a Antonio y empecé a entender que tenía que agradecer la oportunidad que me había dado de conocer y leer en profundidad un trabajo que ya os anuncio es apasionante, y decidí que cualquier presentación teórica que yo pudiera hacer del trabajo que las dos están desarrollando iba a quedar ampliamente superada en cuanto ellas empezaran a hablar. Por tanto, decidí que no iba a restarle ningún tiempo a la presentación, solo quería darles la bienvenida a nuestra tierra, que es magnífica, pero está muy lejos de casi todo. Agradeceros muchísimo el que nos hayáis hecho un hueco, seguro que restando tiempo a vuestro asueto y a veces a vuestros sueños. Y aseguraros que este auditorio está dividido entre los que ya os conocen y están deseando escucharos, y los que, como yo, nos hemos acercado por primera vez en este marco a vuestro trabajo y nos habéis enganchado. Así que, nada más, muchísimas gracias y todo lo demás. Hola, ¿se oye? Bueno, estamos encantadas de estar aquí. Nos encanta Extremadura y hemos aprovechado este hueco para también conocer un poco más vuestra tierra, que aunque ya la conozcas es tan profunda que siempre hay muchísimo más para ver y para conocer. Bueno, antes de nada vamos también a agradecer esta iniciativa que nos parece fundamental, que las administraciones se empiecen a preocupar y a poner un poco de cabeza, digamos, en todos estos temas tan urgentes que nos ocupan al profesorado, a las familias, etc. Y también eso, a todas las personas que están detrás de toda esta organización, que sabemos, las personas que trabajamos en este tipo de cosas, sabemos que esto da mucho trabajo y hay mucho trabajo invisible. Por lo tanto, gracias a todas estas personas. Como no nos han presentado, digamos, con datos, los datos están todos efectivamente en la red, simplemente que nos conozcáis un poquito, porque nos gusta un poco ponernos la ficha, ¿no? Amada, mi compañera, es profesora en la Universidad de Vigo, es profesora de Sociología, y yo soy profesora de instituto, soy catedrática de Filosofía. Bueno, me acabo de prejubilar, pero estoy trabajando más que nunca, porque lo que veníamos haciendo hasta ahora, Amada y yo nos conocimos cuando el Ayuntamiento de Vigo nos pidió colaboración junto con otra profesora que también ha venido con nosotras, que es Luisa Abad, nos pidió la colaboración para hacer el plan de igualdad del Ayuntamiento. Entonces Luisa abordaba el tema de infantil y primaria, yo el de secundaria y Amada el de universidad. Entonces, desde aquel entonces, que fue ya hace muchísimos años, empezamos a trabajar juntas, empezamos a sintonizar muy bien
y a partir de ahí hasta hoy seguimos haciendo desde libros a materiales didácticos, a jornadas, bueno, todas estas cosas, porque realmente consideramos que esto es muy importante y que además es muy gratificante. Otra de las cosas que yo creo que es interesante para el profesorado que se quiere acercar al trabajo en sus aulas con estos temas es que una vez que entras en estos temas ya no lo puedes soltar, porque es muy potente a nivel profesional. Por ejemplo, las relaciones que podemos llegar a tener con nuestro alumnado cuando dejamos nuestra materia para la que nos han contratado en el sistema educativo cambia totalmente. Yo, por ejemplo, nunca he conseguido, enseñando a Marx o a Platón, la sintonía que encuentro como cuando hago, por ejemplo, educación sexual en aula o cuando trabajo temas que tienen que ver con la inteligencia emocional. ¿Vale? Amanda tiene un poco la misma sensación, aunque ella trabaja desde la universidad. A ella ya le llegan en otra etapa, ¿no? Sí. En la universidad, básicamente, la incorporación de la perspectiva de género en la docencia, en la investigación y en la transferencia de conocimiento es relativamente reciente, aunque ya llevamos un camino, ¿no? Hay muchas universidades pioneras que han hecho sus planes de igualdad, digamos, de hace 15 años aproximadamente hacia aquí. Y bueno, cuando se hacen los diagnósticos, que fue básicamente en lo que yo inicié mi trabajo para la institución, no como docente, sino como experta, pues se nota que el tema del género no transversaliza para nada ni el discurso ni el currículum. Y entonces, bueno, pues hubo que ponerse las pilas y la cabeza en ver de qué manera íbamos regando, íbamos penetrando lo que son estructuras que están ya pues, con muchas rutinas, con muchas maneras de hacer y que era necesario darles un poquito la vuelta. Yo, por ejemplo, en mi materia, que es Sociología de la Educación, aparte de transversalizar el género en el contenido y en las relaciones, en la evaluación, también hago como una parte de la materia en una metodología de seminario con todo el alumnado en grupos pequeños. El grupo es de 80, pues los grupos pequeños son de 12, 15, 16 personas, y ahí es donde, trabajando el género específicamente, género y educación, notas lo que dice Chis, ¿no? Una sintonía diferente, una proximidad a los temas, puedes trabajar en profundidad algún tema, porque además cuando se trata de la desigualdad de género, cómo se construye en la sociedad, cómo se reproduce, cómo nos socializamos, cómo socializamos a los demás, cómo interactuamos, es en nuestra propia realidad cotidiana, y entonces cuando explicas estas cosas es fácil que luego la lleves a otros aspectos de la desigualdad social, como la desigualdad de clase o la desigualdad racial. Entonces, cuando estudias cómo funciona el poder en esta cuestión, es más fácil y más próximo poder interiorizar lo que pasa y poderlo reflexionar y poder, por lo tanto, entender mejor los temas. Así que yo, precisamente, mi alumno siempre me dice lo mejor de tu materia son los grupos de seminario. También es verdad que los grupos pequeños son siempre mucho más agradecidos, esto impone mucho, ¿no? O sea, nosotras trabajamos muchísimo haciendo talleres y dando charlas en grupos pequeños, con horas de trabajo por delante, es decir, a lo mejor reuniones de 5 horas con sus descansos, y es diferente también la conexión que estableces con las personas. Nosotras hoy podíamos poner unas transparencias, ¿no?, con las cosas más, ideas más importantes que vamos a transmitir, pero decidimos que no. Decidimos dejar que salga como nos vaya saliendo, porque al final, si no, no conectas con las personas que te están escuchando. Sí, y entonces lo que estamos nosotros ahora trabajando es precisamente este tema, las relaciones amorosas, las relaciones sexuales en las redes, y estamos precisamente ahora escribiendo un libro sobre este asunto, porque creemos que es un tema de máxima urgencia, ¿no? Porque las redes nos invaden, y ahora os vamos a contar un poquito, y queremos, además, basta que abramos las jornadas, también creo que lo que vamos a deciros puede servir un poco como de marco para todo lo que va a venir después, que por cierto estamos encantadas de compartir cartel con todas estas personas que vienen, que a las que conocemos
nos parecen espléndidas y las que no conocemos estamos deseando también ponerles cara. Entonces, nada, que vamos a hacer un repaso de cualquiera de estos temas que vamos a hablar. Por supuesto que se podría profundizar, ¿vale? Pero lo que queremos es un poco transmitiros cómo nosotras lo vemos y también al final os vamos a contar un poco por dónde creemos que está la solución, ¿vale? Entonces vamos a ir empezando un poco con el diagnóstico un poco de la situación. Bien, nosotras lo que estamos viendo es que efectivamente las redes sociales no han venido para marcharse, están aquí para quedarse y cada vez es más el espacio y el tiempo que nos ocupan para nosotros, incluso digamos, las personas que ya no somos nativos o como todas estas terminologías que se usan, ¿no? Que nos hemos acercado a las redes sociales ya siendo bastante maduristas, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y sin embargo nos han enganchado, es decir, nosotras hoy en día podemos decir que no podemos vivir, o por lo menos eso creemos, ¿no? Habría que hacer un ejercicio, un esfuerzo para prescindir de todas estas facilidades que nos ofrecen la red. Esa cantidad de información, por ejemplo, a golpe de clic, esa posibilidad de estar en contacto con personas en cualquier parte del mundo. Yo tengo mis nietos en México, por ejemplo, y bueno, pues nos relacionamos por Skype y esto es una maravilla, ¿no? Aparte de vernos de vez en cuando, pero lógicamente a esa distancia no tienes la posibilidad de tener una relación cara a cara como digamos, se establecen tradicionalmente. Entonces, toda esta maravilla que puede suponer las redes sociales también puede tener repercusiones, digamos, no tan positivas o que al menos pueden ponernos en alerta, ¿no? Representar ciertos riesgos, sobre todo porque las cosas se suceden con tal velocidad que es imposible que podamos hacer una mirada preventiva con la distancia y el conocimiento suficiente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay cantidad de cuestiones que en este momento están cambiando. Por ejemplo, el tema de la identidad. Las personas tenemos en las relaciones cara a cara, digamos en las relaciones offline, construimos una identidad que tiene mucho que ver con quién somos, de dónde trabajamos, el aspecto que tenemos, nuestra orientación sexual y demás está a la vista y construimos una identidad más difícil de enmascarar. En las redes sociales la identidad la podemos construir, incluso la podemos modificar completamente, inventarnos personalidades o identidades que no son para nada las nuestras. Bueno, esto evidentemente transforma las relaciones sociales y no se sabe hasta qué punto eso tiene riesgos. Ya se sabe de algunos riesgos, por ejemplo, en relación a lo que pasa con algunos casos de youtubers, por ejemplo, ¿no? En donde la personalidad en la red invadió completamente su vida y pierden pie, se podría decir así, pierden pie respecto de las relaciones que en principio establecen unos vínculos más fuertes, una identidad más asentada en la proximidad de las personas que te quieren o a las que quieres, ¿no? Al final acabas creándote una serie de pantallas y de necesidades o de presiones que están mucho más allá de lo que es tu vida real, digamos. Reales son todas las vidas, ¿no? Me refiero, vamos a utilizar esa terminología real o virtual, pero en realidad real es absolutamente todo en cuanto configura lo que somos, ¿no? Hoy en día, cada vez, lo decía el otro día con el mobile, ¿no? Que hay más teléfonos móviles o líneas móviles que personas en el mundo, Cuando se inicia esto de la red internet, aproximadamente a principios de los 90, evidentemente no se podría imaginar nadie en aquel momento, creo yo, que la rapidez del despliegue, la expansión tan brutal, exponencial de esta forma de relacionarnos iba a ser tan rápida, ¿no? Tan intensa. Y es que evidentemente tener toda esa cantidad de información o de posibilidad de relación a golpe de clic es absolutamente fantástico. Problemas que puede haber en este sentido, ¿no? Es que cada vez estamos más conectados a través de aparatos, el tiempo de nuestra vida es limitado. Entonces, si estamos conectados con los aparatos, pues no estamos conectados con las personas cara a cara. Luego las relaciones cara a cara van perdiendo espacio y tiempo, van perdiendo posibilidad de hacerse reales y efectivas. Esto condiciona en cómo nos comportamos.
Cuando estamos con el móvil, ¿no? Pues con una pantalla, no expresamos de la misma manera. No es igual que yo esté, a lo mejor ahora estuviera escribiendo esto para alguien en la red, que hacerlo viendo con las caras de las personas. Entonces, por un lado, probablemente estaremos desarrollando algunas habilidades, ¿no?, necesarias para relacionarnos en la red, por ejemplo, para ligar en la red, o para ser importantes en la red, para tener reputación en la red, para tener autoridad en la red, pero que no tiene nada que ver con las relaciones cara a cara, ¿no? Entonces esto, bueno, de alguna manera hay que equilibrarlo en la vida, ¿no? O sea, esto de cada vez más observar los grupos de personas, y no tan jóvenes necesariamente, ¿eh? Yo, vas entrando en un restaurante, ayer en la mesa, no lo comentamos porque ya es tan normal, había dos personas comiendo a nuestro lado, cada una con su móvil, mirándose su móvil, ¿no? Esto, bueno, habrá que preguntarse, es que no tienen nada que decirse, todo lo que tienen que decirse está más allá de esa persona, ¿no? Bueno, Eso está haciendo mucho ruido. Esto tiene otra implicación, es el tema de los vínculos de pertenencia. Los vínculos de pertenencia los generamos con las personas a base de mirarnos, tocarnos, mirarnos a los ojos, sonreírnos. Ver cómo reacciona la otra persona, ponerle la cara, ¿no? Cuidarnos, es decir, cuidarnos porque una amiga te dice cara a cara ciertas cosas, un amigo, o tu pareja, o tu hijo, tu hija. Y aquí pues hay muchísimas relaciones, no quiere decir que no tengas que no vayas a relacionarte con tu hijo, tu hija, ya os comenté, ¿no? En mi caso, en mis nietos que están en México, pero evidentemente yo no siento lo mismo cuando tengo a mis nietecitos delante y los puedo achuchar que cuando los veo en la pantalla. A mí particularmente esa vivencia me parece bastante frustrante incluso, ¿no? Y supongo que para mis nietos también. Entonces el vínculo que yo establezco con mi nieto, por ejemplo, mis nietos, cuando estoy con ellos es diferente, ese apego es diferente del que puedo sentir con ellos mismos, pero a través de la pantalla. Bueno, si muchas de nuestras relaciones las establecemos a través de las pantallas, pues lo que va a ocurrir es que esos vínculos que, bueno, no sé si ya como, pues ya desde ser simios, quiero decir, de toda la vida de Dios, establecimos entre las personas, pues se van perdiendo fuerza, van debilitándose. Esto es lo que dicen sociólogos como por ejemplo Bauman, ¿no?, que afirman que los vínculos, somos una sociedad hiperconectada pero ya desvinculada, nos desvinculamos unos de otros, nos convertimos en seres fantasmas. Es fácil que en la red las personas con las que establecemos relaciones no nos importen demasiado, y si estamos en cantidad de grupos de WhatsApp o cantidad de grupos de lo que sea, en un momento dado me doy de baja y ya está, no doy explicaciones a nadie. Darse de baja de un amigo es más difícil, ¿no? De una relación cara a cara, alguna explicación das, no quedas fatal, ¿no? Siempre estar ahí, mira, qué persona, ¿no? O sea, me dejó de llamar, dejamos de vernos, no digamos cortar una relación afectiva o sentimental más potente por la red. Hoy en día pues se habla mucho, ¿no? Cortar por WhatsApp, cortar. Sí, estos vínculos líquidos tienen ese problema, o sea, son muy fáciles de hacer, pero igual que se hacen, se deshacen. Y te quedas, vamos, te deshaces de un vínculo, de una relación, de un contacto, sin mayor problema. Digamos que empezamos a utilizar a las personas con ese sentido de usar y tirar, ¿no?, que no nos preocupa, porque muchas veces, como ni la vamos a volver a ver, no pasa nada. Y eso sumado a que la sociedad ya es de por sí muy consumista, ¿no? El capitalismo, estamos en una fase de hiperconsumismo, de hiperexhibición, de mucha banalización, pues llega un momento que las redes también amplifican esto. Si las redes en sí no son malas, obviamente, ¿no? Lo que ocurre es que las personas modificamos nuestras relaciones. Es lo que está aquí en esta pantalla, ¿no? Esta banalización, esta hiperexhibición, que es otro riesgo que tienen las redes sociales, hace que las personas incluso inventemos no solo una identidad, sino estemos inventando vidas inexistentes. Es decir, construimos a través de lo que subimos a Instagram, por ejemplo, mira qué guay, dónde estoy, qué me estoy comiendo, cómo estoy, ¿no? Toda esta cosa de exhibir y banalizar y representar lo que no somos. Al final habrá vida real más vacía y mucho postureo en la red.
Pues hay personas que a diario se hacen 200 o 300 fotos o más, incluso de las cuales se eligen 4 o 5 para colgar ese día en la que están más guay, no sé, guay ya no es la palabra, pero bueno, en la que están más acordes con la imagen que supuestamente hay que dar, que tampoco es la que necesariamente quisieran dar, incluso hasta el punto de colocar experiencias que realmente no gratifican, pero que esas personas creen que sí son interesantes para los demás. Toda una vida pantalla y toda una vida banal que ya está denunciada incluso por personas que pusieron a funcionar redes como Facebook. Ese bucle de afirmación que supone el hecho de buscar los me gustas, ¿no? Que es otra de las pantallitas que traíamos. Este es Alfonso Casas, que hace unas cosas muy interesantes. Muy sugerentes, ¿no? Porque está como dándonos las claves alertándonos un poquito también, ¿no? O sea, yo vivo para mí, yo vivo para lo que yo quiero, qué es lo importante en mi vida, mis relaciones, qué es lo que yo quiero de los demás, o simplemente vivo para los demás, vivo para los otros, pero encima con una pantalla falsa, con una cara que estoy yo maquillando para ser aceptada. ¿Y cuántas veces lo estamos viendo? La gente está viviendo y está pendiente de hacer la foto para colgarla en el Facebook o en el Instagram y que a ver si tiene muchos likes o a ver si me retuitean. O sea, estamos dejando de vivir nuestra propia vida como humanamente considerábamos hasta ahora que era lo más propio, ¿no? Hay un vídeo por ahí, creo, si no recuerdo mal, es I Forgot My Phone, que habla de esto, ¿no? De cómo nos estamos preocupando de hacer la foto en los momentos que consideramos importantes o realmente importantes de la vida y nos estamos olvidando de vivirlos realmente, ¿no? Lo importante de estar en un concierto o en un evento, lo que sea, es hacer la foto y formarnos en lugar de entregarnos allí con todas nuestras capacidades sensitivas a vivirlo, ¿no? A experimentarlo. Esto de los vínculos líquidos de los que habla Bauman, bueno, pues pueden ser hasta cierto punto rebatidos, en tanto que es una mirada desde el androcentrismo, es decir, desde ver el mundo desde lo que representa la masculinidad, ¿no? El mundo masculino del trabajo, de las relaciones, de lo público, de toda esa mirada y espacio que ocupan habitualmente los hombres. Desde el punto de vista de las mujeres, al menos hasta ahora, y tal y como se reparten los roles en los espacios, pues las mujeres ocupan un espacio en el que los vínculos, esto ya lo decía Durkheim al principio de la sociología, en el que los vínculos son muy importantes, ¿no? No sé si sabes que las mujeres se suicidan menos que los hombres, por ejemplo, en todas partes del mundo menos en algunas, cuyas en situaciones muy, digamos, muy de intensa e inmensa desigualdad. Entonces las mujeres, siendo sujetos oprimidos en principio, ¿no? Por lo menos desde el feminismo se lo vemos así, curiosamente se suicidan menos. ¿Cómo es posible que el sujeto preferente se suicide más? Bueno, Durkheim ya hablaba de los vínculos afectivos, no lo decía de esta manera, pero algo parecido. Los vínculos sociales que establecemos, nuestras relaciones son un mapa de relaciones sociales, hace que las mujeres tengan muchísimos más apegos que les hacen sentirse responsables de y digamos, más conectadas con las personas. Y esto es lo que viene a decir de alguna manera Ana de Miguel. Ella cuando mira el mundo, cuando está rodeada de mujeres feministas, mujeres que están luchando por la igualdad. Ana de Miguel es una filósofa muy interesante que también tiene todas sus conferencias colgadas en la red, os las recomendamos. Y ella dice, yo lo que veo, y sobre todo cuando miras el mundo de las mujeres, y el mundo es el mundo del cuidado, básicamente. En el mundo del cuidado hay mucha más relación cara a cara, hay mucho más vínculo de apego, hay mucho más vínculo afectivo. Por lo tanto, yo advierto, los hombres corren mucho más peligro que las mujeres en la vida. Y esto es así. De hecho, hay mucha más, el dato lo veremos luego, el dato de cuántas personas según su sexo, o cuántos hombres, cuántas mujeres están ligando en la red a través de las páginas de ligue, ¿sabéis? ¿No? Las páginas de ligue. Dicen que el 60 y tantos % de la población española usa páginas de ligue. Supongo que aquí el 60 y tantos % no lo hará, ¿no? Pues sí. Y de esos la mayoría son hombres. Naturalmente las páginas de ligue son de búsqueda de sexo y otra vez volvemos al género. Es decir, la sexualidad sigue siendo un aspecto de nuestra vida en el que los hombres tienen más permiso que las mujeres, ¿eh? O las mujeres no nos damos tanto permiso. El hecho y la cifra es esta. La inmensa mayoría de los usuarios
de la red para ligar y de las apps para ligar son hombres. Bueno, esto lo veremos un poquito más tarde. Aspectos que también tienen... no sé si me queda ahí algo más. Nada, simplemente me gustaría matizar que nos parece fundamental revisar la importancia que tiene el cuidado en nuestra vida, en el sentido de nuestra vida. Desde el pensamiento feminista incluso se habla de la ética del cuidado. Fijaros que tradicionalmente las primeras investigaciones de la adquisición del criterio moral iban por la ética de la justicia, hasta que las discípulas de Polver, que empezaron a trabajar, fijaros, a experimentar con niñas, porque aunque nos parezca mentira, hay investigaciones para hablar de lo que era la humanidad y para entender cómo se adquiría el criterio moral, utilizaron solamente a niños. ¿Qué pasa? Cuando utilizan también a niñas, ven que la cosa cambia. Y entonces se dan cuenta que el criterio moral de las niñas ya no es en el juego la justicia, el que las cosas sean desde los cánones de lo que entendemos por justicia, que desde pequeñitos parece que se va captando muy bien, sino para las niñas introducen lo que es el cuidado. ¿Qué es el cuidado? El cuidado en un sentido, el care en inglés, ¿no? Ese sentido amplio de cuidar, proteger, ponerte en ese lugar, la empatía. O sea, una niña en un juego se deja perder simplemente para que un chico o una chica que tiene una discapacidad no sufra y crea que le va a dar una buena satisfacción si gana. Bueno, pues cositas tan simples como esta nos hacen ver qué es lo del cuidado y la importancia que puede tener en nuestra vida. Por lo tanto, como profes, como madres y como padres, es muy interesante que nos demos cuenta de la importancia que tiene el cuidado y que incorporemos el cuidado con toda la filosofía que conlleva en nuestro sistema, porque vamos a conseguir individuos mucho más plenos, mucho más satisfechos. A todos y a todas nos encanta que nos cuiden, que nos quieran, ¿vale? Y en este mundo que estamos yendo, tan tecnológico, tan individualista, de tanta prisa, de tanto estrés, cuando te quieren, ¿cómo se vive eso? O sea, es una plenitud cuando te sientes querida, arropada y demás. Entonces, así como las niñas, por la socialización de género, ya digamos que lo van llevando, que ojo, que muchas veces se pierde por el ritmo que estamos llevando. Yo creo, la apuesta que nosotras estamos haciendo es que el cuidado se incorpore a la educación, ¿vale? En la conciencia de ser conscientes de lo importante que es cuidar. Fijaros, un chico cuidadoso, un chico empático, es un chico que va a tener unas relaciones muchísimo más satisfactorias que el chico duro, malote, el prototipo de masculinidad hegemónica, que es una manera de ser hombre, de ser humano, bastante deshumanizada, digamos, incluso para él, porque el cuidado también es muy gratificante. Y yo creo que también, si queremos, yo siempre pienso que hay que vender la moto, no sé si me entendéis, porque ¿de qué me sirve estar hablando de igualdad si no convenzo a quien quiero desde la perspectiva de decir, tienes algo que ganar? En un mundo más simpático y más igualitario vas a ganar. Los chicos, por ejemplo, que no se piensen que solamente van a perder privilegios. No, vas a perder ciertos privilegios, efectivamente, pero vas a ganar mucho más de lo que tú te crees, porque vas a ganar como persona, como ser humano, y el sentido de tu vida va a cambiar. Y eso es la idea fuerza, ¿no?, que nos parece que tenemos que transmitir. Hay mucho, es decir, se podría profundizar en cualquiera de estas cuestiones muchísimo más. Cuando pensamos en, sí se afirmó al principio, las chicas están mucho más próximas al cuidado, y cuando se habla cuando se investiga sobre cómo nos relacionamos, cómo adquirimos el pensamiento moral, resulta que las chicas tienen más en cuenta o son capaces de sacrificarse personalmente. Eso no quiere decir que los hombres no sean capaces de hacer grandes sacrificios. También dice Ana Miguel, los hombres son seres con muchísima determinación, todo lo que quieren lo consiguen, la Capilla Sistina, ir a la luna, no sé qué, no sé cuándo. O si los hombres quisieran la igualdad, si los hombres quisieran la igualdad con las mujeres, esto ya está conseguido. Entonces el tema es, no es que seamos desiguales porque genéticamente estamos así diseñados, los seres humanos, somos diferentes porque
básicamente, no quiero robarles su espacio a la naturaleza, pero esto tiene casi todo que ver con la socialización. Si las niñas piensan o actúan de esa manera, o las mujeres y los hombres de esta otra, no es porque unas sean buenísimas y sacrificadísimas y maravillosas y ellos son unos egoístas. No, no es esto. Es cómo nos preparan para afrontar la vida, cómo desde antes de nacer ya nos preparan para afrontar la vida de forma diferente. Entonces, lo vemos constantemente en la socialización con la infancia, cómo nos tratan. Os asombraría la cantidad de investigación que hay sobre cómo con un bebé, si cree el mismo bebé, pero con un gorrito rojo y el mismo bebé con un gorrito azul, ya las personas proyectamos sobre esos bebés diferentes sentimientos y diferente fotografía, digamos. A ellos si lloran les vemos como enfadados, como coléricos, como que bueno, son fuertes, tienen el mismo mentoncillo, pero a ellos los vemos como comúnmente, y a ellas las vemos delicadas, son rosadas, etc. Entonces ya a partir de ese momento ya tratamos a las personas de forma diferente con el juego, la forma de hacerles cosquillas, el pretender que sean ya unos hombrecillos o unas mujercitas. No, ella es así, es súper presumida, le encantan los lazos, porque cada vez que le pones un lazo desde que tiene 3 meses, y dices, ¡ay, qué guapísima estás! Claro, no están los lazos, y tiene la recompensa inmediata, ¿no? Esto es como los likes, todos buscamos la recompensa en lo que somos, así que esto es tan constante y tan machacón y nos pasa tan desapercibido que es increíble. Entonces claro, al final a las niñas las educamos para que se sacrifiquen, para que sean cuidadosas, les regalamos los bebés para que los cuiden, tal, para que niños gusten. Las niñas sobre todo tienen que gustar, ser riquiñas, como decimos en Galicia, ser buenas, y ser modositas, y cuidar, y sacrificar. No son respondonas. En cambio los niños que son respondones, oye, mira, a lo mejor son valor, añadido. Pero en el fondo estamos pensando, mira, es valiente y se pone, ¿no? Bueno, estas cuestiones, claro, ¿qué pasa? Que luego en la red seguimos siendo lo que somos, ¿no? Y en la red, fijaros, es curioso que chavalas y chavales que a lo mejor presentan en la vida cara a cara un aspecto, pues ellos más sensibles, o digamos, dentro de un marco en el centro, podríamos decir, y ellas también, no aparecen, no son tan sexys ni tan súper femeninas. Resulta que cuando se hacen el selfie y tal, ponen el morrito, ellas, y tienen que estar monísimas, y ellos pues aparecen, oye, si puede ser haciendo rafting o kayak, o yo qué sé, ¿no? Mostrándose como hombres viriles y tal, más de lo que son. Entonces en la red vemos exacerbadas cosas porque al final los estereotipos condicionan que las personas queramos ser como supuestamente debemos ser para gustar, otra vez para buscar esos likes. Y además el género también hace que las personas, en función de si somos hombres o mujeres, nos gusten determinadas cosas y no otras. Así que mayoritariamente a las chicas en la red, como youtubers, como lo que sea, ¿no? O como buscando información, nos interesan más las cuestiones de salud, o las cuestiones de sexualidad, o los aspectos relacionales o de educación, mientras que los chicos les interesa más el motor, los deportes, la cuestión tecnológica y los juegos. Los hombres juegan toda la vida, A las mujeres nos dan muñecas para aprender a cuidar, no exactamente para jugar. Los hombres juegan toda la vida, que esta también es una cuestión bastante interesante. Bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos va echando encima. Sí. Y bueno, nos interesaba un poco pasar, aunque sea un poco por encima, de lo que las redes están haciendo con los chicos y las chicas con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos a la realidad que tenemos. Ellos llevan en su bolsillo, desde los 11 años prácticamente, llevan un móvil que se conecta al mundo. Por lo tanto, toda la información que necesitan la encuentran en la red, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos? Un fenómeno muy curioso que luego por la tarde creo que va a ser, se va a desarrollar, es el fenómeno de los youtubers, ¿no? Las personas que crean su canal de YouTube y nos van contando, nos van formando, nos van asesorando, nos van deformando, o sea, porque en YouTube vamos a encontrar de todo y nuestros jóvenes tienen a sus influencers, ¿no? Que les van, entonces, ¿qué es lo que podemos encontrarnos ahí? Cosas súper interesantes, podemos encontrar cantidad de información
información muy enriquecedora y muy potente, y también todo lo contrario. Incluso, por ejemplo, mensajes que quieren ir de liberadores, o incluso conocemos a alguno que quiere ir de feminista y está defendiendo o con unos presupuestos absolutamente machistas, por ejemplo, ¿no? O, bueno, encontramos de todo. Entonces, lo que es interesante, nos parece a nosotras, es a la hora de formar y de educar, hacer ver que eso está ahí y que hay que, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Ayudar a adquirir criterio, a tener una mirada crítica con todo lo que estamos viendo, porque tenemos influencias por todos lados, mensajes por todos lados. ¿Y qué es lo que nos compete a nosotros? Pues quizás esa posibilidad de decir, vamos a ver esto con vosotros, vamos a detectar aquí donde nos manipulan, a detectar aquí falsas creencias o mitos, vamos a detectar, de alguna manera, darnos herramientas para poder combatir y para poder organizar todo este torrente de información que estamos recibiendo. Es que hay un aspecto que bueno, iba yo justamente a tocar ahora, que es el tema, por último, ¿no?, en las redes sociales y el género, ¿no? Hay un aspecto que es, desde nuestro punto de vista, muy, muy importante. Es en una sociedad en la que el hombre ocupa la posición predominante y de dominio, las redes sociales actúan como amplificadoras y como una herramienta más para utilizar ese control. Lo contará después Yanire Esteban, pero evidentemente ella ya ampliará este tema. Nosotros no podemos dejar de dar esta pincelada. Entre los riesgos que tiene la red, decía antes, los hombres corren más riesgo de aislamiento, pero las chicas corren muchísimo más riesgo de control, de humillación. Yo he sido, como profe, testiga de ese momento en el que al inicio del curso hay una relación entre un chico y una chica del aula. Esa relación transcurre como transcurre, yo tampoco quise saber demasiado en ese sentido, a no ser que me lo quisieran contar, pero esa relación se rompe. Automáticamente fotos y cosas que había de esta chica circularon por todo el grupo, y el insulto, la humillación. Ella dejó ese año, el segundo semestre, la carrera, luego la retomó, pero para ella fue muy duro. Entonces, si bien los chicos tienen el riesgo, decíamos antes, desde la perspectiva masculina de estar socializados más en la inexpresividad y establecer menos apegos en la vida, las chicas, precisamente como tienen muchos apegos, son tremendamente sensibles al acoso, al ataque y al control en la red. Y al ataque, a la pérdida precisamente de reputación en esas redes sociales. La juventud en este momento no es consciente o no suficientemente consciente, y eso, claro, las personas que estamos en educación tenemos mucho que hacer ahí, de hasta qué punto una cosa que es íntima, tú la compartes con tu novio del alma, que en ese momento es para ti el sol y la luna y las estrellas, y al día siguiente os dejáis, o dentro de un tiempito, y todo lo que estaba ahí como venganza, bueno, ya sabemos cómo son las rupturas, pueden ser tremendas, pues resulta que aparece colgado en cualquier parte del universo. Entonces esto es algo que hay que saber manejar y que las personas jóvenes tienen que aprender a manejar. Y además la vulnerabilidad de las chicas, ¿no? Porque así como un chico, en esto no ha cambiado nada. El chico que tiene sus relaciones sexuales es un torero, ¿no? Y la chica que tiene esas mismas relaciones sexuales es una guarra. Y además, dentro de lo que es este sistema patriarcal en el que todavía seguimos socializándonos y las redes contribuyen a reforzar, porque también este es otro de los fenómenos de las redes, ¿no? que expanden y magnifican las relaciones de desigualdad a muchos niveles, pues las chicas se quedan absolutamente desprotegidas, ¿no? Ellas son unas guarras, ellas y además hay un fenómeno muy curioso, es la relación que se establece entre las chicas. Ya no solamente tienes el problema con los chicos dentro de la desigualdad, es que entre las propias chicas se alimenta la rivalidad, la competencia, ¿vale? Y entonces son muchas veces las propias compañeras las que no se alían contigo, sino que son muy crueles contigo también. Entonces, nosotras, por ejemplo, creemos que es fundamental desarrollar lo que las francesas llaman la sororidad, de ser hermana, el buscar vínculos entre las mujeres
o sea, que este patriarcado que nos desiguala con los todavía un poco más poderosos, que de alguna manera repercuta sobre nuestras relaciones, no desuniéndonos, sino vinculándonos entre nosotras y aliándonos, ¿vale? Porque es que si no, encima tenemos como a todo el universo en contra, ¿no? Si los tenemos a ellos y también a ellas. En YouTube, desde luego, lo que sí que nos gustaría trasladar es una idea optimista. YouTube es, por ejemplo, hoy en día canales de juventud, es una fuente de información que utiliza sobre todo la juventud, ¿no? En este sentido hay que utilizarlo, es decir, tenemos que ver la maravilla que puede suponer eso, porque la juventud, sobre todo en cuestiones de sexualidad o de identidad, no te va a preguntar a ti como papá ni a ti como profe, va a querer informarse, saber y conectar y identificarse y establecer los vínculos de pertenencia con los que son sus iguales. Entonces YouTube está teniendo tal éxito precisamente porque conecta muy bien con sus audiencias, que son jóvenes, y además en YouTube la gente no tiene un papel pasivo, tiene un papel activo frente a la industria cultural tradicional, que emite lo que quiere, selecciona los contenidos de la industria y nos los transmite. Ahí no, hay mucha más interacción, y ganar reputación y ganar autoridad en la red supone un grado altísimo de interacción con tu audiencia. Por lo tanto, que haya youtubers como la que va a venir esta tarde, o por lo menos Psicoboma, ¿no? Que haya youtubers que están utilizando las redes y esos canales para crear debate y para generar movimiento a favor de la igualdad y movimiento a favor de la mejora de la sociedad. Hay youtubers ecologistas, youtubers pacifistas, youtubers feministas. Pues esto es maravilloso. Entonces, que nuestra juventud tenga esas herramientas y no tenga temor a trasladarlo precisamente en las redes es muy importante. Precisamente uno de los aspectos con los que va a conectar la práctica que va a explicar ahora en un minuto Chis es precisamente esa posibilidad, ¿no?, de comunicar desde los iguales, o sea, entre iguales, comunicar entre iguales y abrir canales para que quien quiera participe en ello, ¿no? Una última pincelada de lo que es esta parte introductoria es las redes también, además de tener esas páginas que ya no me voy a referir a ellas, de ligar, en la que ya comenté algún dato, la plataforma fundamental que utiliza la gente joven es Instagram. Para ligar, nos interesaba hablar un poquitín de la pornografía, ¿no? La gente joven, las personas jóvenes, a partir de una determinada edad, más pronto, cada vez más pronto, sienten curiosidad por la sexualidad. Cuando nosotros éramos chiquititos, ya llovió mucho desde entonces. Buscábamos en el diccionario las palabras como puta o como pene o yo qué sé. No, buscábamos, ¿no? ¿O no? La curiosidad te llevaba a buscar al diccionario. ¿Y qué tenías el diccionario? ¿Qué? No teníamos la red de imaginarlo, ¿no? Ahora que ni siquiera sin buscarlo, tú estás descargando una película y ¡bumba! Aparece allí. Páginas sobre sexualidad. La sexualidad muy digamos, muy descarnada, ¿no? Casi sin contexto, bueno, casi no, sin contexto. Una sexualidad en la que la penetración es el centro y prácticamente es como si ya te escociera mentalmente. Es del boom a boom. Los niños, las niñas tienen curiosidad, son más los niños, utilizan estas páginas, pero también muchas niñas, una proporción. Las páginas de internet son más consultadas, de pornografía en internet son obviamente más consultadas por los hombres. Hay otra diferencia de género importante. El porno mainstream se hace pensando en los hombres, en los gustos de los hombres, aunque las personas, independientemente del sexo, la raza, la edad y tal, hay determinadas búsquedas que hacemos todas las personas, ¿no? Esto, bueno, está en nuestros papeles, pero ya no da tiempo a meterse en tanta cosa. El hecho es que nunca, esto es un fenómeno absolutamente nuevo, nunca hasta ahora la sociedad ha tenido la posibilidad de ofrecer a los jóvenes y a los niños y niñas el acceso al visionar de pornografía como hasta ahora. O sea, esto es absolutamente novedoso. Ante un fenómeno masivo y novedoso como este, tenemos que pensar que alguna repercusión tendrá, porque como dice Guy Dines, sería la primera vez que una industria que produce algo no condiciona el gusto. La industria de la alimentación condiciona el gusto de las personas. La industria de la moda condiciona el gusto de las personas. Luego, la industria del porno condicionará el comportamiento de las personas. Hay que pensarlo así, es una hipótesis lógica. Luego,
qué está pasando con cerebros jóvenes. Se habla mucho de las neuronas espejo, del córtex prefrontal que aún no está formado. ¿Qué repercusiones va a tener esto en el comportamiento sexual de los jóvenes? Otra hipótesis. ¿Por qué, si los datos nos están hablando de una regresión en el comportamiento machista, no pensás que existe una cierta correlación, no una relación de causa-efecto, obviamente, porque la causa está en nuestra sociedad machista, pero una correlación de causa-efecto, un efecto de abundancia, es decir, un elemento que está ahí actuando desde las causas, ¿no? Multifactorial, que es la extensión del visionado de porno a golpe de teléfono móvil, que lo sacas ahora mismo, podemos estar dando una clase, ¿verdad? Y alguien en el aula con su móvil, no sé cómo va esto de la regulación de los móviles en las aulas, en los centros, porque depende, pues está viendo pornografía perfectamente en cualquier momento y lugar, no hay ninguna barrera, ¿no? En este sentido. Entonces, como no hay barreras y no las va a haber, parece ser, aunque esto también merecería la pena que hablásemos, sobre todo en una jornada que tiene que ver con seguros y conectados, ¿no? Debería haber barreras, ¿no? ¿Cómo es posible? No sé, igual estoy equivocada, pero me decía una amiga que tiene un hijo adolescente que tiene que pagar a la compañía telefónica para que le hagan barreras. ¿Es cierto esto? O sea, cuando esto debería ser directamente que tengas que pedir que te la quiten, la barrera, ¿no? No, y no al revés, y no pagar por ello. Entonces, lo que ocurre es que tenemos que prepararnos, formarnos para afrontar estos retos, todos ellos, los de la identidad, los de la banalización, los del me gusta, los de todo esto, tenemos que prepararnos para formar personas para la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, igual que decimos que para hacer un trabajo de historia, o de matemáticas, o de filosofía, lo importante ahora es formar al alumnado para que tenga criterio ante la ingente cantidad de información que tiene a su disposición, ¿cómo es posible que frente a estos problemas, estas alarmas, de problemas en los centros, de acosos, de que suben las denuncias por acoso sexual, estamos viendo la regresión en el machismo, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que no se estén ya creando grandes programas bien hechos para la formación del profesorado, de las familias y para, al menos, crear alumnado o potenciar un alumnado que sea capaz de tener sus propios criterios, sus propias barreras para responder a estos retos, ¿no? Y ahora ya Chis os va a contar el resto de nada, simplemente puntualizar una serie de cosas, ¿no? Yo creo que no tenemos por qué explicar ya lo que es el porno porque todo el mundo lo conocemos, mejor o peor. El porno mainstream heterosexual es un porno brutal. Yo creo que es la palabra que mejor lo describe, ¿no? En donde las mujeres son cosificadas, son utilizadas, tratadas como objetos y ellos, digamos que son los sujetos del placer. Digamos que ellos, bueno, y de un placer que esta cultura ha pensado que es lo placentero para ellos, que también eso sería otro tema muy discutible, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí vemos es una relación brutal de desigualdad en la pornografía. Ellas siempre en posiciones de sometimiento, de humillación, fijaros las eyaculaciones sobre su rostro, o sea, tendríamos cantidad de ejemplos, la cantidad de los portales, digamos, de pornografía más vistos son donde hay violencia, donde hay violación, donde hay agresión, digamos, y encima no se vende como agresión, se vende como sexualidad, ¿no? Relaciones en las que hay varios tíos con una tía y bueno, por todos los agujeros, en fin. ¿Qué os voy a contar, no? ¿Qué problema tiene esto? El problema que tiene es que chicos y chicas, bastantes chicas cada vez más, empiezan a interiorizar, pues eso, lo que estábamos diciendo, empiezan a interiorizar que esa es la sexualidad, que eso es real y normal, efectivamente. Con lo cual, empiecen y daros cuenta que no hay competencia, porque ni la familia, ni el sistema educativo, etcétera, han metido nada de educación sexual en las aulas. La educación sexual es absolutamente puntual y testimonial. Hay una profesora enrollada que monta un tallercito un día o viene un día a dar una conferencia. ¿Pero qué es eso frente al aluvión que supone Internet? Nada, no es nada. Entonces,
yo desde hace muchos años, yo hice ya mi tesis en educación sexual y imparto educación sexual en los espacios que voy encontrando, que por ejemplo la ética en filosofía, la educación en valores, otras veces a través de la tutoría, en fin, siempre he tratado de buscar el espacio para hacer educación sexual. Y ahora, hacer educación sexual es enfrentarnos a la pornografía, hacerles ver que eso, que es lo que están recibiendo, hay que deconstruirlo, hay que desaprenderlo, porque eso es un mensaje nefasto que no nos lleva a nada, nos lleva a perpetuar relaciones de desigualdad, a entender el placer de una manera violenta, cosificadora, que yo creo que no nos lleva a ningún lado. Por otro lado, toda esta pornografía está conllevando una serie de comportamientos en los jóvenes que ya los podemos apreciar, ¿no? Comportamientos violentos, comportamientos de acosos, humillaciones, violaciones, sexualidades bastante perversas muchas veces, y todo esto es de alguna manera negativo, ¿no? Hay que ver cómo contraponer todo esto. Y al mismo tiempo, ¿qué encontramos? Encontramos consecuencias de esto, como son, por ejemplo, los miedos. Los chicos tienen unos miedos y las chicas otras. Fijaros, los chicos, por ejemplo, tienen mucho miedo a no dar la talla, porque claro, daros cuenta que los actores y actrices porno pues están muy bien dotados, digamos, ¿no? Entonces todos los chicos piensan que ellos no son nada al lado de lo que les está ofreciendo el mensaje pornográfico. Otro problema es, por un lado, la adicción al porno. Se empiezan a convertir en adictos al porno poco a poco, y cuando se dan cuenta solamente se excitan con el porno. La relación cara a cara no les excita, no consigue el grado de excitación, porque esto va siendo como una especie, digamos, de droga, ¿no? En las chicas, el miedo en las chicas es el miedo a que le hagan lo que le hacen a las actrices porno, ¿no? Que es que le hagan daño, porque son esas penetraciones brutales sin tener ningún tipo de afecto, de empatía, de saber si a ti te apetece, si te gusta, si quieres, si no quieres, si quieres ahora, nada. Ahí es, como decimos en Galicia, chegar y encher, llegar y pumba, el mete-saca y por donde se puede. Claro, eso con una chica, poneros, estamos hablando de prácticamente niñas, y que además ellas en su imaginario, por un lado está el imaginario pornográfico, que está en todo, que es un imaginario de dominación, ¿no? Y de control y de sometimiento, y por otro lado está el imaginario de ella, de que ella lo que quiere es ligar con ese chico, es gustarle, es que ese chico no se le vaya, porque sabe que si no lo hace con ella, lo va a hacer con otra. Con lo cual, estamos encontrando a cantidad de chicas que llegan a tener unas relaciones sexuales bastante insatisfactorias, pero porque no quiere que se vaya, porque es que me presionó tanto. Bueno, ellos presionan porque bueno, de alguna manera casi que es legítimo en el mundo, en la cultura sexual que tenemos, el que ellos pidan y de alguna manera también que se piense que ellos tienen como una necesidad sexual mucho más grande que ellas. Esos todos son mitos que hay que empezar a desmontar, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que lo que tenemos también que ver es que detrás de todo esto de la pornografía hay un gran negocio, y que ese gran negocio, por una serie de valores, como estamos aquí cuestionando, de igualdad, de empatía, etcétera, no va a dejar de estar. Por lo tanto, creemos que como profesorado y como miembros de familias, amigos, etcétera, amigas, tendríamos que empezar a combatir y a dinamizar. ¿Y a dinamizar cómo? Porque como esto no va a desaparecer, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues empezar, lo que decíamos antes, a desmontar, a desarrollar actitudes críticas, cuestionadoras, y a proponer otros modelos, y a proponer otras formas de relación, otras formas
de buscar nuestro placer y el placer de las personas con las que convivimos, ¿no? Darnos cuenta que la pornografía lo que está alimentando es la cultura de la violación, ¿vale? Y asentada sobre un concepto que es muy importante, que es el del libre consentimiento. Pensar que, bueno, es que ella lo hizo porque quería, ¿eh? Vamos a ver cómo va ella de armada a esa relación y si es realmente libre con todo lo que lleva sobre sus hombros de cultura, si es capaz de decir yo no quiero esto. Ella está empoderada para decir realmente lo que quiere y lo que le gusta, cuándo le gusta y cómo. Daros cuenta que ahí es donde a las chicas necesitamos empoderarlas, que es una palabra que hemos cogido prestada del inglés, pero que yo creo que nos viene muy bien para entender lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el machismo está creciendo en los centros escolares. Yo lo que veo es que el profesorado está desbordado. Las direcciones ya no saben qué hacer, porque ya es un goteo constante de problemas de este tipo. Entonces, es urgente el tomar medidas y el plantearnos que la educación sexual es fundamental que entre en los centros, es fundamental formar al profesorado, porque está claro, yo llevo años formando al profesorado en sexualidad, pero el profesorado tenemos muchas dificultades para hacer esto, porque nos es incómodo, porque no sabemos ni cómo ni tal. Entonces, formar al profesorado, darle herramientas, darle seguridad. Materiales hay muchísimos, afortunadamente hay muchísimos, porque es lo que decíamos antes, las administraciones lo que han hecho es muchísimas investigaciones. Vemos constantemente que pagan estudios, tenemos datos de cómo crece el machismo, de cómo crece las denuncias por acoso, de cómo crece el control en las relaciones afectivas, ¿no? De cómo las relaciones amorosas son unas relaciones ancladas en ese amor romántico que es tan tóxico tantas veces para las chicas, ¿no? Y indirectamente para los chicos. Entonces, un poco lo que nos tenemos que plantear es ofrecer un modelo de educación sexual en el que nos alejemos un poco de todos estos, digamos, lugares comunes y plantearnos qué educación sexual queremos hacer y desde dónde. Tengo aquí esta diapositiva un poco con 4 ideas que me gustaría pasar rápidamente por ellas, pero para que entendáis un poquito por dónde creemos que hay que tirar. Fijaros que la sexualidad está en los centros educativos. Yo cuando pregunto, ¿habéis tenido educación sexual? Todos te dicen, sí. ¿Qué han tenido? Han tenido unas clases, en el mejor de los casos en biología, unas clases en las que les hablan de la reproducción y de la sexualidad reproductivista, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una manera de entender la sexualidad desde el marco de la reproducción, desde el marco biológico, donde se habla de anatomía, fisiología, la respuesta sexual humana con todas sus fases, donde se habla de las infecciones de transmisión sexual, del SIDA, etc. El Plan Nacional de SIDA ha sembrado muchos cursos en este sentido, pero realmente, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Esto es reducir la sexualidad a reproducción y a una mirada sanitarizada, donde lo más importante no es el placer, la relación, etc., sino lo importante es el evitar riesgos. O sea, la sexualidad aquí no es un juego, aquí la sexualidad es un juego peligroso, con lo cual a mí no me gusta nada dar esta imagen de la sexualidad. Yo creo que tenemos que desarrollar lo que se llama cuestionar la erotofobia, ¿no? El miedo, el asco, el peligro, ¿vale? Y plantear lo que sería la erotofilia, buscar en la sexualidad una dimensión personal, una forma de crecer, una forma de disfrutar y todo esto lo podemos hacer
desmontando las reducciones a las que la educación sexual se ha venido haciendo, ¿no? Otro punto, por ejemplo, muy importante en este modelo, digamos, reproductivista, es que toda la sexualidad se reduce a coito, ¿vale? Y fijaros que cuando hablamos de nuestra sexualidad o de la sexualidad, decimos, ¿ha tenido relaciones sexuales completas? Son completas exclusivamente si hay coito, no por el lado, no es si la persona se ha quedado completa, ¿vale? Quiere decir que ha habido coito, aunque haya sido un mete-saca rápido, ¿vale? Pero ha sido completa. Fijaros cómo el lenguaje también es perverso en este sentido. Por otro lado, es una sexualidad genitalizada. ¿Qué nos plantea esto? Que todos nosotros somos nuestros genitales. Tendríamos que desarrollar un poco la idea de que el órgano sexual más importante es el cerebro, la imaginación, toda la parte erótica y toda la piel como un gran órgano sexual. Sin reducir a personas adultas, la sexualidad está en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, sin reducirlo a la heterosexualidad, que ese es otro lugar común, siempre se habla del modelo hegemónico, y sin tener como meta el orgasmo, que esto ya requeriría otra charla en sí mismo, ¿no? Que nos convierte en una sexualidad atlética de buscar ese orgasmo y luego se queda todo el mundo, y yo, sobre todo las chavalas, uy, yo creo que yo no alcanzo el orgasmo, yo buscar esa meta obsesivamente, ¿no? En fin, escapar de todas las reducciones que nos ha venido haciendo nuestra cultura de la sexualidad. Hacer educación sexual es desaprender y empezar a abrir un camino donde la sexualidad sea placer, comunicación y afecto. Que yo me sienta respetada, querida, que hable, que cuente, ¿vale? Que exprese lo que me gusta, lo que no, etcétera. Desvinculándolo de mitos, falsas creencias, etcétera, etcétera. Y ahora, para rematar en estos minutitos que nos quedan, querría contaros las experiencias que hemos llevado a cabo en mi centro educativo, en el Instituto de Colla de Vigo, en el que llevo bastantes años trabajando y en el que he ido incorporando a prácticamente todo el claustro en las acciones de transformación y en las políticas de centro de igualdad. Con esto os quiero contar que cuando lo trabajamos tiene mucho éxito. Cuando lo trabajamos se avanza muchísimo. Deciros que tanto los compañeros y compañeras como el alumnado sintoniza, se engancha, se entusiasma. Y os podría contar muchísimas experiencias, pero voy a centrarme simplemente en dos. Esta es el Proyecto Bata, porque es en galego, Proyecto Bata. Es una experiencia del 2011 que obtuvimos el premio Irene, que da el Ministerio de Educación a los proyectos de innovación educativa que tienen que ver con la paz. El premio Irene, la paz empieza en casa. Este fue un año que estuvimos durante 4 meses trabajando sobre la bata. La bata como símbolo de bata por fuera, mujer por dentro, ¿no? Sería un poco la idea de que detrás de esa bata que encarna el cuidado que hablábamos antes, hay una mujer con su soledad, con su trabajo invisible, con su trabajo no reconocido, sin horas extras, sin vacaciones, sin jubilación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que no se reconoce y que no se valora. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy bonito, lo tenéis en internet, luego os doy el link, que tenemos una wiki, y lo fuimos trabajando en los distintos departamentos. Fue una pasada, involucramos a casi 500 alumnos en el proyecto y fue emocionante porque hemos colgado en la wiki todos los trabajos. Aquí veis, en antropología lo hemos trabajado, en tecnología, en diseño, bueno, en dibujo, se han hecho cómics, se han hecho novelas gráficas, se ha hecho vídeos, performance, veis la bata omnipresente.
Hablamos con una fábrica de batas de Pontevedra y nos cedió un cajón con 200 batas que colgamos del techo en la entrada del instituto, y todo el instituto era una bata colgante, por todos lados había batas, ¿no? Y era una manera de impactar. Todo el mundo que llegaba al instituto, pero aquí, ¿qué pasa, no? Y entonces todos los chavales y chavalas contaban el porqué de la bata, estaban totalmente metidos. Y todos y todas tenían una bata. Todos consiguieron una bata con sus familias, con sus tías, con sus abuelas, con la señora que limpia su escalera, y tenían que venir al instituto con la bata. Aquí los veis. El 8 de marzo tuvimos, ahí lo veis, había 34 periodistas de medios de comunicación. Aquí hicimos una bata gigante en el patio, y esta es, no sé por qué ahora ya va solo esto. Bien, aquí tenéis la wiki, proyectobata.wikispace.com. Ahí fuimos colgando por departamentos, pues en poesía se trabajó la bata como tema. Entonces eran poemas sobre la bata, en antropología, en filosofía, en diseño, en todos los departamentos se fue trabajando. Y todos esos trabajos están ahí subidos en este... Otra de las cosas que nos ha funcionado genial es todo el proyecto que hicimos de yoga, relajación, mindfulness, concentración, etc. En el momento en el que paras la máquina y consigues, fijaros en un aula, esta es un aula de primero de la ESO, consigues que los chavales se pongan hacia adelante y se desconecten, que empiecen a pensarse, a respirar, a escuchar, estando en un instituto y no saben a qué suena el instituto, ¿no? Y flipan cuando les pones a hacer este tipo de ejercicios. Yo esto lo he hecho, yo por ejemplo voy a una guardia, como profe me tocaba ir a una guardia y les contaba quién era, lo que hacía y tal, y les decía, y hago relajaciones en clase y tal, y me dicen, ay profe, hagamos una relajación, y con un grupo. Esto era un grupo que yo no conocía de nada. Pues hago una relajación. ¡Qué éxito! Cuando me ven por los pasillos es, profe, ¿cuándo vuelves a relajarnos? Rechiflados con estas cosas. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos, vivimos como motos, ¿no? Entonces también lo que nos apetece es pensarnos un poco, parar, etcétera, ¿no? He tenido la suerte de contar con una profesora de yoga que venía al instituto a hacer, y todos mis grupos yo buscaba en mi horario, fijaros que heavy, quitarle una hora a la historia, a la filosofía viendo selectividad, o a la antropología, o a la filosofía del derecho. Yo quitaba horas de mi docencia para hacer estas sesiones de yoga, mindfulness, tal. Bueno, un exitazo, porque luego, claro, esto revierte en que esas personas están mucho más relajadas, bueno, saben un poquito mejor lo que quieren, ¿no? Fijaros, experiencias también, esta otra de ellas, contacto físico, tocarnos, abrazarnos, y de repente abrazar a la persona que tienes al lado, bueno. Bien, y este es el último proyecto, este es el proyecto que nos tiene entusiasmadas, el Comando Igualdade. Esto tenéis toda la información en redes, hay vídeos en YouTube, etcétera, etcétera. El Comando de Igualdade es una experiencia del propio instituto que partió de ahí, en el que en mis clases yo tenía chicos y chicas muy bien formados en muchos de estos temas, que además con el corpus filosófico pues iban como muy bien armados, ¿no? Y cuando tenían que hablar de los temas de valores éticos, hablaban genial, entonces empecé a decirles, bueno, ¿qué os parece si esto que estáis haciendo también, imagínate, gente de segundo de bachillerato, vamos a contarlo a un grupo de cuarto de la ESO en el que yo doy clase? Ah, pues estupendo. Y entonces me iba con 5 o con 10 chavales de segundo, me iba a cuarto de la ESO. Y ellos les explicaban lo que era la empatía, lo que era la igualdad, lo que era la sexualidad placentera, cosas todas, porque claro, al trabajar en el mismo centro durante muchos años, les he ido dando clase en cuarto educación sexual, en primero antropología, en segundo historia de la filosofía, filosofía del derecho, con lo cual, digamos que los tenía colonizados en todos estos valores, ¿no? Y entonces
cuando podíamos ir a otras aulas, lo que a mí me llamaba la atención era cómo sintonizaban. Lo que yo contaba no tenía apenas valor comparado con cuando lo contaban sus iguales. A lo mejor no lo contaban con tanto rigor como yo, pero lo contaban estupendamente y conectaban genial. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Venga, empezamos a llamarnos comando. Venga, el comando, vamos a tal aula, vamos a tal otra. Empezamos a ir por todas las aulas. Se empieza a correr la cosa y entonces empiezan los tutores. Oye, me gustaría que trajeras al comando a mi clase. Entonces, en el comando, luego había gente que también me pedía entrar en el comando. Y empezó a crecer. Ahora mismo somos 102 personas en el comando. No solamente crece en número, crece en difusión. Son ahora ya hasta partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, otros institutos, nos llaman para ir, llaman al comando. Tenemos un problema de acoso, tenemos un problema... Ahí va el comando habla, el comando llega y además lo bonito es que siempre el comando van como 10, 15 o 20, siempre yo tiro, tenemos un chat y yo tiro de los que andan por aquí, porque hay gente que ya está en las universidades y hay gente que ya ha terminado sus carreras, pero siguen vinculados al comando. Cuando vienen a Vigo me dicen, Chis, yo voy a estar por Vigo en tales fechas, si hacéis algo contad conmigo. Y vamos a dar una charla a tal instituto. Y antes íbamos a grupo aula, pero es que ahora ya cuando vamos a un instituto a veces tenemos grupos pues así como esto, de 200 personas, porque el instituto te dice, es que es una pena que no lo conozcan. Bueno, pues aquí veis, esto era al principio, cuando iba con unos pocos chavales, veis cómo actúa en las aulas, ahí tenéis el grupo de chicos y chicas, y luego, claro, sus iguales les hacen preguntas, y al principio están muy escépticos, pero a medida que los ven hablando y con esa seguridad, y deciros, no sabéis la fuerza que tiene ver a chicos y chicas tan jóvenes, tan guapos, diciendo, transmitiendo todos estos valores que parece que son cosas como ya de mayores, ¿no? Aquí vamos moviéndonos por distintos institutos. Esto, que también estaba ahí en Ire, es una universidad de verano, el Ayuntamiento de Lalín organiza unas jornadas de igualdad con un curso de verano y el comando hizo una presentación para todos los expertos en igualdad. Pues aquí, por ejemplo, bueno, los temas van variando, ¿no? Van variando. Ahora os comentaba que me acababa de prejubilar y cada vez tenemos a más gente en el comando de fuera del instituto. Ahora vamos a un instituto, es como si viniéramos aquí, pues hay gente que te dice, oye, ¿yo qué tengo que hacer para entrar en el comando? Bueno, pues formarte, pero ya entras en el comando como comando friendly. Y entonces empiezan a ir formándose, interesando y el comando crece. El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo nos deja esta sala, que se llama Salón do Marco, en donde hacemos todas nuestras reuniones y todas nuestras sesiones de formación. Porque ya no lo puedo hacer en el instituto, que podría, pero me interesa hacerlo en el centro de Vigo para que venga gente de todos los institutos que quiera venir. Ya acabamos. Simplemente que veáis, este verano, por ejemplo, el comando empezaron a provocarse unas a otros de empapelar los barrios de Vigo. Pues empezaron a tirar de fotocopias y empezaron a empapelar barrios. Y luego observaban, y era muy curioso porque hacían fotos y vídeos de quienes pintarrajeaban por encima de sus pintadas, quienes los quitaban. Cuando se mueve el comando fuera de la ciudad tenemos que pedir un bus, y aquí tenéis que fuimos a Santiago a presentar la campaña del 25 de noviembre y bueno, fue una pasada, Ahí veis las presentaciones en los distintos sitios en Santiago. Santiago lleva a cabo una campaña muy interesante, el Ayuntamiento de Santiago, y nos pidieron, y hasta hicimos una película que se proyectó en todos los cines durante toda la semana, un corto, se presentaba antes, y el comando eran los protagonistas. Aquí veis un poco la filosofía del comando. Las imágenes creo que hablan más muchas veces de lo que yo os pueda contar. Tenemos vídeos de actuaciones en la red. Esta es con la película.
Este es un poco el eslogan del comando, que me gustaría que os quedarais y que os lo llevarais a vuestras casas y a vuestras clases. La idea es, o estás por la solución o sigues formando parte del problema. Ahora, cuando, por ejemplo, apareció todo este tema de la portavoza, todo el mundo unas risas, tal, vale, unas risas, podemos discutir si mejor o peor, pero en cualquier caso, si creemos que la desigualdad es un problema, por ejemplo, no podemos combatir con una palabra, cargar todas las tintas ahí. Creemos que hay un problema de desigualdad, creemos que el lenguaje ayuda en esa desigualdad. Bueno, pues vamos a ver cómo mejorar ese problema. No simplemente echar leña a ese fuego que lo único que hace es seguir formando parte del problema, ¿no? Bien, y aquí lo dejamos y nos encantaría que ahora pudiéramos establecer un coloquio, un debate con todo lo que os apetezca comentar o aportarnos. Muchas gracias.